8, donde vamos a tener nuestra lección, versículos del 1 al 4. No vamos a poder abarcarlo, toda la información que presenta estos 4 versículos, pero sí vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo habrá de enseñarnos, hermanos, en cuanto a los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Y uno de ellos es ninguna condenación. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ya hemos estado presentando varias lecciones en cuanto a lo que el apóstol Pablo dice, y una de las cosas que el apóstol ha estado enfatizando, hermanos, es nuestra condición real, la condición en la que nos encontrábamos delante de Dios. Y era una condición universal, no era algo que solamente algunos tenían ese problema y otros no, sino era una condición espiritual universal. Todos hemos pecado. Y el apóstol Pablo lo presenta de esa manera sistemática, presentando nuestra realidad para que pueda entonces verse en toda su dimensión la obra intercesora, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Para que podamos ver cómo es cuando Dios interviene, cuando nosotros somos incapaces de poder resolver nuestro problema que tenemos con Él, el problema del pecado, y que solamente nos queda esperar la pena capital que nos merecemos, el sufrimiento eterno en condenación por nuestros pecados, porque nosotros los cometimos. Y en ese momento es cuando Dios, hermanos, hace el trabajo de redimirnos en la persona de Cristo Jesús. Por supuesto que Dios no esperó a que nosotros pecáramos para entonces Él intervenir con un plan, sino que Dios desde la eternidad había hecho el plan, entendiendo lo que nosotros íbamos a hacer, sabiendo de antemano lo que nosotros íbamos a hacer. Por eso 1 Pedro capítulo 1 verso 18 al 20 habla de que Cristo, hermanos, había sido contemplado para ser sacrificado desde la fundación del mundo. Por eso Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, antes de que nosotros siquiera existiéramos. Porque en el plan de Dios ya estaba. Sabía que íbamos a pecar y Dios previó la solución a nuestro problema. Después el apóstol Pablo nos viene hablando de la importancia de la fe para ser justificados delante de Dios en el capítulo 4. Y nos dice que nosotros somos justificados por la fe siempre. Antes de la ley, nos pone el ejemplo de Abraham. Durante la ley, nos pone el ejemplo de David. Después de la ley, Romanos 1, 16 y 17. Siempre somos justificados por fe en Dios. Y hermanos, en el capítulo 5 nos presenta una de las bendiciones que nos generan tanta tranquilidad. En el versículo 1, por ejemplo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una vez que somos perdonados, tenemos paz para con Dios. La ira de Dios ya no está más sobre nosotros y las consecuencias de nuestros pecados no nos van a alcanzar, porque
en el sacrificio de Cristo recibimos paz, comunión con Dios. Y usted ve los últimos versículos del el capítulo 5, versículos del 8 al 11, y ve que somos salvos de su ira por el sacrificio de Cristo. En el capítulo 6 nos presenta, hermanos, en el versículo 1, una pregunta con un razonamiento no muy propio. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y Pablo dice: de ninguna manera. Y luego nos presenta, por eso aborda el tema del bautismo. Hermanos, acuérdense que en el bautismo ustedes murieron al pecado, es lo que hablábamos el domingo pasado. En el bautismo ustedes murieron al pecado, para que ya no vivan más en pecado, para que el pecado no sea su Señor y ustedes le sirvan más. El capítulo 6 tiene mucha información. En el capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla particularmente, hermanos, de nuestra lucha en cuanto al pecado. Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, siendo un siervo consagrado a Dios, fue el que escribió más libros en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él debe reconocer que lucha contra el pecado todavía. Y termina en el versículo 24 del capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25 nos dice: gracias a Dios, que podemos ser librados de este cuerpo de muerte, que podemos escapar del pecado con la ayuda de Dios. Por eso en el Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice: ahora pues, por cuanto podemos ser librados del pecado y de la muerte, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero que hablemos de ello. No será un tema estrictamente basado en todo lo que Pablo dice aquí, pero sí es un tema basado en lo que la Biblia dice respecto a eso. Y empecemos diciendo, hermanos, cuando Pablo dice: ahora pues, ahora, tiempo presente, les dice a los hermanos en Roma. Y para que podamos entender el ahora, tenemos que ver el antes. Tenemos que considerar el antes para que podamos apreciar la bendición del presente, la bendición del ahora. ¿Cómo estábamos? Y hemos estado diciendo reiteradamente, repetidamente, esta verdad que aparece en la carta a los romanos, que aparece en la Biblia. Desde Génesis capítulo 3, que somos pecadores. Todos estamos acusados de pecado. De manera sistemática, les dije, Pablo lo hace para que veamos nuestra realidad. Vivimos en una sociedad en donde pensar en el pecado, usar esa palabra de pecado es incómoda, es bochornosa, es fastidiosa, y se le busca, se habla de eufemismos, es decir, llamarle las cosas de una manera que no se oigan tan mal. Y eufemismo es decir algo, ¿cómo le ponemos al pecado para que no se oiga como tal y sea tan agresivo, tan ofensivo a la gente? Y le llamamos falta, y le llamamos falla, y le llamamos errores, pero son pecados. La verdad es pecado. Pónganle el nombre que quieran. Es pecado. Y alguien dijo: es mejor herir con una mentira. Es mejor herir con una verdad que matar con una mentira. Porque podemos matar mintiendo. Es ok, tú estás bien, no te preocupes, todo está bien. Ya les he puesto el ejemplo de eso, de que cuando usted va al doctor y el doctor lleva a su hijo y el doctor lo mira y sabe que la enfermedad es grave, es seria, está al borde de la muerte, pero lo mira a usted con tanta misericordia y le dice: no, su hijo está bien. Su hijo está bien. Y se lo lleva a su casa y a los 3 días muere. Y usted regresa molesta o molesto, inconforme, y pidiéndole una explicación al doctor: ¿por qué usted me dijo que mi hijo estaba bien y hace 3 días y ahorita lo estamos velando? ¿Cómo es eso?
Oh, es que tuve tanta misericordia de ti porque te veía tan preocupado por él, tan preocupada por él, y no quise herir tus sentimientos, no quise afectar tu corazón, y mejor quise decirte algo que te gustara. ¿Está bien eso? No, no está bien. Pues tampoco en asuntos del pecado, tampoco está bien. Tenemos que decir las cosas como la Biblia las dice. Llamarle las cosas por su nombre, hermanos, el nombre bíblico. Y la Biblia dice que todos somos acusados de pecado en la Biblia. Y les voy a presentar tres personas o cosas que nos acusan a cada uno de nosotros de pecado. Dios mismo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pues ya hemos acusado, escuche la palabra, ya hemos acusado, somos mejores que ellos, dijo Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es una declaración de Dios, es una inspiración del Espíritu Santo en la pluma para que el apóstol Pablo lo escribiera. Pero no solamente Dios, y en las clases anteriores hemos hablado de ¿qué le gusta? Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos hemos pecado. Todos. Y esto lo dice Dios reiteradamente, hermano. Pero no solamente Dios dice que hemos pecado. El diablo mismo dice también que somos pecados. De hecho, nos acusa delante de Dios. Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 10. La escritura dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el tema aquí es el diablo. Ahora, deme un ejemplo en donde el diablo está acusando a alguien delante de Dios, acusando de pecador. Job. Y Zacarías también. Zacarías también. Es un tizón sacado del fuego. Pero a Job, repetidas veces, viene el diablo con Dios, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, hombre justo, recto, apartado del mal? Ah, sí, pero tú lo haces. Él es fiel a ti porque lo has bendecido. Quítale lo que tienes, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Acusándolo, diciéndole: Job es convenenciero, hombre. Te sirve por lo que le has dado. Quítaselo y verás a ver si te sigue sirviendo. Que Dios nos bendiga, hermano, para que esa acusación no sea cierta de nosotros. Y Dios le dijo: bueno, y otra vez vino a decirle: no, pero es que piel por piel, sí, le quitaste sus ganados y hasta sus hijos murieron, pero no has tocado su persona. Has dañado lo que está a su alrededor, pero atácalo personalmente a él. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, enférmalo. ¿Ok? Y vino una enfermedad a Job de pies a cabeza. Y Job seguía allí, acusando. No es tan fiel como parece. Es porque le has dado, pero no es honesto. Es convenenciero, pero esto, pero lo otro, pero aquello. Acusando.
a los siervos de Dios, también nos acusa de que somos pecadores. Pero alguien más nos acusa, muy nuestro, muy de nosotros, no está fuera de usted, está en usted mismo, está en mí mismo. Alguien más nos acusa de pecadores, ¿correcto? Nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia. Romanos capítulo 2 en el versículo 14 y 15. El apóstol Pablo diciendo en cuanto a los gentiles, que aunque no tienen ley, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, son ley para sí mismos, dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, por instinto, es algo de ellos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero si miramos en el tiempo del Antiguo Testamento, los únicos que tenían ley de Dios eran los judíos, una ley escrita. El resto de la gente, los gentiles, no tenían ley. Pero el que no tuviera ley de Dios, dice Pablo, no tienen excusa para salir justificados. No son justificados de sus pecados, también han pecado. ¿Cómo es eso si no tienen ley? ¿Cómo pueden ser acusados de pecado si no tienen ley? Dijo Pablo, son ley. Ellos tienen algo que nosotros llamamos conciencia, que nos dicta lo que está bien y que está mal. Y que cuando estamos haciendo algo que está mal, nosotros mismos sabemos, afecta nuestra conciencia, estamos conscientes que estoy haciendo mal. O cuando estamos haciendo lo correcto, nos dicta que estamos haciendo lo correcto. No es una regla, una norma confiable la conciencia. Pablo no está diciendo absolutamente nada de eso al respecto, de que la conciencia sea una norma confiable para saber si estamos bien o mal, porque la conciencia se cauteriza. Ya un día hablaremos acerca de la conciencia y todo eso. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, usted no puede saber nada de Biblia. Usted tal vez nunca ha leído la palabra de Dios. Pero usted sí sabe por naturaleza cuando algo hace mal. Y cuando usted hace algo mal y su conciencia le dicta que está haciendo mal, usted ya pecó. De manera que nadie queda justificado de sus pecados delante de Dios por decir, es que yo no sabía. Bueno, no es que no sabemos todo lo que estamos haciendo mal, pero sí sabemos cuando hacemos mal, aunque no sepamos dónde dice en la Biblia tal cosa. Dios dice que hemos pecado. Lea Romanos 3:19 también. Para que toda boca se calle y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El diablo nos acusa. Y cuando yo me equivoco, cuando yo peco, también sé, mi conciencia me reclama que no lo hice bien. Y usted también sabe eso. Y todo el mundo, en alguna manera, sabe cuando está haciendo las cosas mal. En algún aspecto en la vida. Todo el mundo. Bajo pecado. Ahora, hermanos, el punto es poner a todo mundo bajo pecado, acusados, para que podamos ver la intervención divina, poder apreciar lo que Dios hace por nosotros, valorar lo que Dios hace por nosotros, agradecer y aprovechar lo que Dios hace por nosotros. Porque si no, miren, cuando uno no aprecia lo que alguien hace por uno,
uno no encuentra una razón para cambiar, para ser una persona diferente, para apreciar a otras personas. Pero cuando uno sabe lo que Dios ha hecho en su vida, y lo que otras personas, la bendición de conocer a otras personas en la vida de uno, entonces, hermanos, uno se vuelve más agradecido y más humano, y en este caso nosotros, más espiritual. Porque sabes lo que hicieron, cómo estabas y qué hicieron por ti. Bueno, por eso Romanos capítulo 8, verso 1, ahora el apóstol Pablo nos dice el ahora. Miren, antes acusados de pecado, pero ahora dice ninguna condenación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Ese cambio, esa transformación. ¿Cómo es que antes todos bajo pecado, declarados pecadores, y ahora y como pecadores expuestos a recibir la pena capital por nuestros pecados, pero ahora no hay condenación? ¿Cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hermanos, podemos nosotros ver que el sacrificio de Cristo, Pablo es lo que dice, vuelve a Romanos capítulo 8, y dice muchas cosas que, hermanos, wow, yo digo, bendito Dios por ser tan bueno con nosotros. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice en el versículo 2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado, librado de la ley del pecado y de la muerte es, pecaste, tienes que pagar por ello. Pecaste, mereces la pena capital. Todos. Pero dice que la ley del Espíritu de Cristo me libra de esta ley. ¿Cómo? Bueno, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿no? Y era imposible por la ley porque la ley exigía, ¿quieres ser justo delante de Dios? Tienes que obedecer cada uno de los mandamientos establecidos en la ley. Cada uno. Sin fallar en ninguno. Si fallas uno, ya te hiciste transgresor de toda la ley. La ley no era mala. El problema es uno, que no es capaz de vivir una vida perfecta en obediencia a Dios. Por eso dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí viene la intervención de Dios. Usted no lo puede hacer solo, porque se necesita una obediencia perfecta y usted no puede ser perfectamente obediente a Dios. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, igual como usted y como yo, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser encontrados perdonados, justificados delante de Dios. Y que esa condenación que venía sobre nosotros por causa de nuestros pecados no venga más. Justificados. El sacrificio de Cristo, hermanos, satisface la justicia de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos por causa de nuestros pecados. Capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ira justa, hermanos, ira santa. No es una ira como, gracias a Dios que no se enoja como yo me enojo, porque si se enojara como yo me enojo, uno se vuelve loco, se pierde control y hermanos, se derraman impulsos y ya cuando menos pensaste y dijiste cosas que no deberías haber dicho, extendiste tu mano para golpear y insultaste y maltrataste y te exhibiste. No, Dios se enoja por causa de nuestros pecados. Su santidad, hermanos, es ofendida cuando nosotros pecamos. Su justicia exige que el pecador deba pagar por sus pecados. Pero
ejemplo, en el sacrificio de Cristo, esa ira que debería haber caído sobre mí por mis pecados, cayó sobre Cristo Jesús. Y Él, hermanos, dice Isaías capítulo 53, versículo 10 y versículo 11, que Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo es eso? Su justicia quedó satisfecha en el sacrificio de Cristo. El pecador tiene que morir. Y Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. De manera que Dios ya no nos acusa de pecadores. Ahora Dios nos declara justos, justificados en el sacrificio de Cristo. Por supuesto, cuando obedecemos el Evangelio. Perdonados. Pero no solamente eso, hermanos, sino que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. No estamos leyendo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que la conciencia nos acusa o nos defiende. Cuando hacemos mal nos acusa, cuando hacemos bien nos defiende. Pero reconocemos que hemos pecado. Y que no necesitamos conocer tanta Biblia. Y le pongo un ejemplo, hermanos, de cómo la conciencia nos lleva a aceptar que hemos pecado. Cuando usted lee la historia del hijo pródigo, ¿qué fue lo que movió al hijo pródigo a entender que estaba mal? Usted lee, en lo que leemos, por supuesto, usted puede especular, alguien le dijo, no, pero en lo que leemos. Usted lee que llegó un predicador a hablar con él para persuadirlo de su error, para decirle que regrese a su padre porque ha tomado una mala decisión, que vaya con su padre y le pida perdón y vuelva a casa. ¿Lee eso? No. ¿Cómo es que él llegó a la razón de que había hecho mal? ¿Cómo es que él entendió que se había equivocado y que tenía que ir al padre, a su padre y pedirle perdón? Dice el texto, volviendo en sí. Su conciencia. Sí, me equivoqué. Bueno, esa conciencia que me acusa delante de Dios, me acusa contra mí mismo. Alguien dijo que ese es el fiscal que te acusa, que te acusa de pecador. Es el juez que te va a condenar y es el verdugo que va a aplicar la sentencia contra ti. Y eso es cierto, hermanos, porque nos acusa, nos condena. ¿Y cómo nos sentimos mal cuando pecamos? Cuando nuestra conciencia nos reclama, pierdes el sueño, el apetito y te estás ahogando cuando sabes que has hecho mal. ¿Cómo quitar eso? Dios ya me perdonó, ok, Dios me perdona en el sacrificio de Cristo Jesús, pero ¿cómo calmo mi conciencia? ¿Cómo no sentirme mal de mis pecados que acepto que he cometido? La sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 en el versículo 14 y 15. Bueno, del 13, hermanos, en vez del 15, leamos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, este es el texto, el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis, para que podáis servir al Dios vivo. Y mire eso, la última parte de ese texto. Para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántas veces, hermanos, ahora hay cristianos? ¿Cuántas veces preferimos no participar de la cena del Señor cuando pasan la charola por aquí y nosotros decimos, no. O se nos pide que dirige un canto. No quiero, no me siento bien. O ¿por qué no pasas y nos diriges en una oración? No, hermano, no quiero participar. O ¿por qué no quiero? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué se siente
incapaz, por qué no se siente cómodo, por qué no quiere participar. Bueno, uno porque no quiere, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso, estamos hablando de esto, en este caso, porque no me siento bien, decimos. Porque no me siento bien. ¿Por qué no se siente bien? Nadie sabe lo que usted hizo ayer, pero usted sí sabe. Su conciencia le reclama. Y no podemos servir a Dios. No nos sentimos cómodos para servir a Dios. Me siento mal. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando uno le pide a Dios perdón, honestamente, según la 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, cuando uno confiesa sus pecados, le dice a Dios lo que Dios ya sabe y está diciendo también de mí, que he pecado. Cuando yo le confieso delante de Dios, he pecado y estoy arrepentido y le pido que me perdone. Dice la Escritura, Él es fiel porque lo prometió. Y es justo porque alguien murió por nosotros. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora sí, ya después cuando uno se siente que, bueno, ya le pedí a Dios perdón y ya me siento, ya mi conciencia no me acusa de haber pecado, ahora sí quiero participar. ¿Puedo cantar, hermano? Porque eso es lo que hace la sangre de Cristo, hermanos. No una hora buena que usted hace. Es la sangre de Cristo. La que limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cómo le hacemos con el diablo? Dios ya me perdona. En el sacrificio de Cristo, mi conciencia ha sido limpia por mediante el sacrificio de Cristo cuando obedecí el Evangelio. Pero, ¿cómo evitar que el diablo esté acusándome? Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ahora ha venido la salvación, porque ha sido lanzado fuera. Lanzado fuera. Sí, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Acusaba, pero ya no, porque ha sido lanzado fuera. Ya no puede llegar a Dios acusándonos, porque Dios no acepta esa acusación. Y hermanos, me encanta pensar en eso, que aunque alguien, pueda conocer mi vida pasada y pueda acusarme ahorita de lo que hice ayer, Dios ya no acepta esa acusación porque ya me ha perdonado mis pecados. Romanos capítulo 8, el texto el capítulo por el cual estamos estudiando, en el versículo 33 y 34. Observen las preguntas que hace el apóstol Pablo y las respuestas que da a estas preguntas. La primera pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, no, ya Él me justificó. Mi conciencia ya está limpia por la sangre de Cristo. Y el diablo, cuando quiere acusarme, Dios dice: ya le perdoné. Y cuando alguien más quiere acusar delante de Dios o reclama pecados pasados, Dios ya no recibe esa acusación porque Él ya nos ha perdonado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios ya los perdonó? ¿Quién? ¿Quién puede venir adelante de Dios a hablar en contra de un pecador a quien Dios ya le perdonó? La respuesta de Dios es: pero yo ya le perdoné. Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Versículo 34. ¿Quién va a condenarlos? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente murió, sino que resucitó y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros todos los días. Déjenme leer Hebreos 7:25.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su sangre, Hebreos 7:25. Su sangre cubre nuestras conciencias de todo pecado, nos justifica delante de Dios y no hay acusador delante de Dios que reciba, que pueda llegar ante Él acusándonos, y Dios cuando nos ha perdonado ya no hay nada que Dios pueda recibir, hermanos. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ahora que en la sangre de Jesucristo hemos sido justificados, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que es la siguiente cosa que voy a decir. Ninguna condenación condicional. La palabra sí, ninguna condenación, si estamos en Cristo, esa palabra es condicional. Sí es siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Porque el texto dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para todos. No, el texto dice, para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted no tiene ninguna condenación. Porque en Cristo están todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para darnos. El apóstol Pablo daba gloria a Dios entendiendo eso cuando hablaba acerca de esta carta que enfatiza la gloria de la iglesia y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual que Dios tenga para darnos está en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no tiene ninguna de estas bendiciones. Pero si usted está en Cristo, usted tiene todas esas bendiciones. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Ya el apóstol Pablo nos dice que nosotros entramos en Cristo cuando somos bautizados. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis? Pablo le está diciendo a los romanos, a la iglesia de Cristo en Roma: ¿o no sabéis? ¿No recuerdan, hermanos? Lo que sucedió el día que ustedes obedecieron el evangelio. Lo que sucedió el día que ustedes fueron bautizados. ¿No sabéis? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos bautizados en Cristo. Sí, entramos a las aguas del bautismo, pero cuando entramos a las aguas del bautismo, morimos con Cristo, fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo, y así cuando salimos de las aguas del bautismo empezamos una vida nueva. El texto dice que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se entra en Cristo cuando somos bautizados. Los únicos dos textos que hablan de cómo se entra en Cristo es Romanos 6, 3 y 4, Gálatas 3, 27. Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, la palabra de Dios dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escuche eso, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Estamos revestidos de Cristo. Empezamos una vida nueva.
perdonados, conciencia limpia, nadie acusándonos de pecado. Usted ya está en Cristo. ¿Ha sido bautizado para el perdón de sus pecados? Bueno, si no, no tarde en hacerlo. Si sí, escuche esto otro. No solamente tenemos que estar en Cristo, tenemos que permanecer en Él, andar en Él. Porque el versículo 1 de Romanos 8 que estamos estudiando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme, de acuerdo a el Espíritu. Los que andan en Cristo, permanecen en Él. Andar en Cristo, hermanos. Andar según el Espíritu. Es un concepto así nada más. Podríamos abordar muchas cosas, pero para ponerlo me gusta poner las cosas de una manera concreta para que no quedemos como que no te entendí. No, andar en Cristo, estar en Cristo, hermanos, o andar en Cristo es alejarnos lo más que podamos del pecado y acercarnos lo más que podamos a Cristo. Y ahí usted evita la pregunta de ¿qué tan lejos debo estar del pecado? Pues ¿qué tan cerca andas de Cristo? Esto está bueno, está malo. Bueno, ¿qué tan cerca quieres andar de Cristo? Yo no creo que esto sea malo. Bueno, ¿qué dice Cristo? Porque en 1 Juan 1:7 la Biblia dice, en el versículo 5 dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. El versículo 6 dice que si decimos que tenemos con Dios, tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, no es cierto. Mentimos. Porque no hay comunión, las tinieblas con la luz. Si Dios es luz y nosotros andamos en tinieblas, pero decimos que de todos modos tenemos comunión con Dios, mentimos, dice el texto. Y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, pero sí andamos en luz, como Él está en luz. Entonces sí tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es como, bueno, no me he ido del mundo, y hoy en la tarde vamos a hablar acerca de eso, pero no me he ido de la iglesia, pero bueno, no. Hermanos, necesitamos, en este asunto de saber si estamos en comunión con Dios, se requiere de mucha honestidad personal. ¿Por qué hay quienes nos sentimos mal y no vamos al doctor? Porque tememos que nos diga qué tan mal estamos. No, ¿qué tal me va a decir que tengo colesterol y alta presión y yo me siento bien? No voy a ir. Me voy a tomar una medicina y me voy a sentir bien y ya. Tengo miedo. Pero es la mejor decisión. O sea, no ir al doctor quita la enfermedad. No. Bueno, lo que necesitamos es una medida de aceptación. Bueno, quiero saber cómo estoy. Y hermanos, concluyendo,
¿Está usted en Cristo? Es decir, se esfuerza también cada día por apartarse del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y escuchen las palabras, se esfuerza, no es como intenta, pero no pues sin mucho, sin ponerte muy fanático, no se esfuerza. Pues para usted no hay ninguna condenación. Duerma tranquilo. Usted no está en Cristo, es decir, no obedeció el Evangelio, es decir, no se arrepintió de sus pecados y ha sido bautizado para que sus pecados le sean perdonados. Todo esfuerzo que usted haga será muy poco para lograr su salvación. No le podrá salvar todo esfuerzo que usted haga en buena conducta, en una buena moral. Porque Dios ha establecido un cómo hacerlo. Vuelva a leer Romanos 6, 17 y 18. Y conéctelo con Romanos 6, 3 y 4. ¿Por qué no empezamos una vida nueva hoy? En Cristo Jesús. ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados? Aceptando lo que su propia conciencia le dicta, aceptando lo que Dios dice en cuanto a nuestra condición espiritual, y busquemos arreglar nuestra vida delante de Él. Hermanos, amigos que nos visitan, quienes nos escuchan por Facebook, la salvación es para todos, pero es condicional. Cristo murió por todos y nadie se tiene que perder. Nadie se tiene que perder. Nadie se debiera de perder. Dios quiere que todos sean salvos. Pues ya hemos leído 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que ninguno se pierda. 2 de Pedro 3:9. Ese texto debiera ser para usted también, para mí. Decir, ninguna condenación hay para mí. Pero también sabemos que es condicional. Tenemos que estar en Cristo. Y tenemos que permanecer en Cristo. Seguir haciendo la voluntad de Dios. Esforzándonos cada día. Que Dios nos bendiga para que lo podamos lograr, para que podamos aprovechar el día de hoy para disfrutar sus ricas bendiciones y prepararnos, hermanos, cada día para encontrarnos con Cristo cuando vuelva por segunda vez. ¿Ok? Recuerden, no hay ninguna condenación. Imaginen qué consuelo, qué tranquilidad, qué satisfacción puede el cristiano fiel encontrar en esa declaración. No hay ninguna condena, no hay quien te condene. Dios no te condena y no hay quien te pueda condenar. Porque el que te podía condenar murió por ti y te ha justificado de tus pecados. ¿Ok? Bueno, hermanos, así terminamos nuestro servicio en esta mañana. Estoy muy satisfecho de verles, muy contento de verles. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poderlos saludar personalmente. Y deseo que Dios los bendiga, que tengan un excelente día hoy, que Dios los guarde y que podamos vernos esta tarde también para seguir estudiando su santa palabra. ¿Ok?